Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario semanal institucional del Instituto de Ecología. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora Marcela Méndez Tovar, que nos presentará el tema la electroquímica y sus aplicaciones en el área ambiental y la salud. La doctora Marcela Méndez Tovar, voy a hacer una breve introducción de ella, es ingeniera química industrial del Instituto Tecnológico de Celaya. Realizó una maestría en Ciencia y Tecnología con especialidad en Ingeniería Ambiental en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, que es el CIDETEC, y se encuentra en Querétaro. Realizó también un doctorado en Ciencias Químicas en la especialidad de Electroquímica en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Al momento, a la fecha, ha publicado un total de 4 trabajos en revistas de circulación internacional y nacional con arbitraje. Ha publicado 2 capítulos del libro y además ha colaborado en la realización de normas de referencia de PEMEX en procesos de refinación. Ha trabajado en centros públicos de investigación CONACYT, como son el CIDETEC y el CIATEC. El CIATEC es el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas. Como asesor ambiental y como técnico, realizando proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para, pues, en apoyo a PEMEX en procesos de refinación, al Instituto Mexicano del Petróleo y a la Semarnat, ¿no? Es miembro de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, miembro también de The International Society of Electrochemistry y de la de Electrochemical Society. Los campos de investigación a los que se dedican, pues en general son a los sistemas bioelectroquímicos, al tratamiento de efluentes mediante sistemas electroquímicos y en la gestión y manejo de residuos. Y actualmente está realizando una estancia postdoctoral bajo mi asesoría aquí en el laboratorio de microscopía y microdisección láser. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Marcela y adelante, Marcela. Les comento a todos que tienen, al final de la presentación, tienen la oportunidad de realizar sus preguntas con su viva voz, alzando la manita en la plataforma, o si gustan escribir sus preguntas mediante el chat, yo los apoyaré realizando las respectivas preguntas a la ponente. Adelante, Marcela, bienvenida. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, te escuchamos. Ok, bueno. Nada más tengo una duda de cómo quitar este iconito de mi pantalla. Ay, que no me sale. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. ¿Todos ven mi diapositiva? Si la muevo, ¿se ve? Yo estoy viendo la primera presentación. ¿La primera presentación? Ok, a ver. Ya, ¿verdad? Ya entró. Sí. Ok. Ok, bueno, gracias Gastón por la presentación. Espero que todos estén en su casa, que se estén cuidando de la COVID, así como cuidan su virginidad. Hola, pues mi nombre es Marcela y pues bueno, la presentación se llama La electroquímica y sus aplicaciones en el área ambiental y la salud. Entonces, pues comencemos. El contenido de esta plática lo podemos dividir en 2 partes. La primera, que trata sobre los aspectos generales de la electroquímica y sus aplicaciones ambientales, y la segunda parte que tiene que ver con biosensores electroquímicos. Entonces, pues comencemos con esta primera parte. Primero tenemos que definir a qué se refiere la electroquímica. La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Realmente son reacciones químicas que se dan en la interfaz de un conductor eléctrico y un conductor iónico. ¿Pero a qué se refiere con conductor eléctrico? Un conductor eléctrico puede ser cualquier metal, cualquier material en donde se pueda llevar una reacción.
Y un conductor iónico se refiere a una solución que puede ser agua con sal, con un buffer PBS. Entonces, como lo pueden ver, pues es una interfase metal o un material sólido con la solución. Y entonces en esta interfase es donde se van a llevar a cabo pues reacciones electroquímicas. En electroquímica se utilizan dos tipos de celdas para trabajar con ellas. Por una parte está la celda galvánica, que en esta van a ocurrir reacciones espontáneas y se va a aprovechar esa energía. De hecho, nosotros estamos muy familiarizados con este tipo de celdas galvánicas porque son las que se utilizan para las baterías de nuestros automóviles y también las baterías que se ocupan para los dispositivos electrónicos, ¿no? Como un móvil. Y por otro lado, nos vamos a quedar nada más con esta celda, es la electrolítica. Y en esta, ¿qué sucede? Pues que tienes que aplicar cierta cantidad de energía externa para que se puedan llevar a cabo ciertas reacciones que de forma espontánea de otra forma no ocurrirían, ¿no? Entonces, bueno, en el ánodo pues va a ocurrir una reacción de oxidación y en el cátodo va a ocurrir una reacción de reducción. Entonces, bueno, ustedes como biólogos pues están muy acostumbrados a trabajar también con la electroquímica. De hecho, aquí les pongo una cámara de electroforesis que finalmente pues también se le aplica pues cierto potencial, ¿no? O sea, se le tiene que aplicar cierta energía. En la electroquímica se utilizan potenciostatos para realizar las mediciones, pero creo que es importante definir primero qué no es un potenciostato. Un potenciostato no hay que confundirlo con un potenciómetro, que es un sensor que nada más se va a utilizar para medir el pH de una disolución. Tampoco hay que confundirlo con un multímetro. Un multímetro es un instrumento que nos va a medir tres características importantes, que es el potencial, que sus unidades son el voltaje, y también la corriente y la resistencia. Bueno, y ahora que ya se definió qué no es un potenciostato, vamos a ver qué sí es un potenciostato. Potencio viene de la palabra potencial eléctrico y estato viene del griego statos, estable, es decir, este equipo te va a permitir fijar el potencial. Es como un termostato, tú puedes regular la temperatura a un valor que a ti te interese. Entonces es el mismo caso con el potenciostato. Los potenciostatos permiten estudiar fenómenos que suceden en la interfase electrodo-solución. ¿Esto qué tiene que ver o a qué se refiere? Podemos tener una celda que tiene pues su ánodo, que está llevando a cabo pues una reacción de oxidación, como ya les había dicho, y pues está llevando a cabo una transferencia de electrones hacia este conductor de corriente. Y puede tener también pues un cátodo que también se está llevando la reacción de reducción y se está llevando a cabo pues una transferencia de electrones del electrodo hacia una especie química. Entonces el potenciostato lo que te va a permitir hacer es estudiar uno de estos dos electrodos, ¿no? Ya sea que te interese estudiar una reacción de oxidación o una reacción de reducción. Otro punto importante es de que pues no solamente en electroquímica se estudian pues procesos redox, también puedes estudiar pues cómo cambia la distribución de cargas en la interfase de, pues, de electrodo-solución, cómo va cambiando los gradientes de concentración en la interfase. Aquí les pongo una imagen representativa de pues cómo es un potenciostato. Aquí se las vuelvo a poner la imagen. ¿En qué consiste el potenciostato? Pues es este equipo que está conectado a una computadora y aquí tenemos un sistema de 3 electrodos. Esto de aquí se le conoce como una celda electroquímica. Este potenciostato se tiene actualmente en el Instituto de Ecología. Aquí está pues la foto real del equipo, ¿no? Y pues bueno, el potenciostato, buscando una definición un poco más profunda, es un instrumento analítico diseñado para controlar el potencial de un electrodo de trabajo en una celda electroquímica. Pero, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿a qué se refiere? Una celda electroquímica es un recipiente donde se tiene una solución, se le llama una solución de electrolito, que puede ser un agua con cloruro de sodio, puedes utilizar una solución de un buffer de PBS, cualquier solución que sea conductora. Y pues consta de un sistema de 3 electrodos. Se tiene por una parte el contraelectrodo, se tiene un electrodo de trabajo y un electrodo de referencia. El electrodo de referencia va a conectarse al potenciostato y tiene la particularidad de que va a ayudar al potenciostato a regular el potencial que se va a imponer al electrodo de trabajo. Y bueno, y el contraelectrodo pues sirve para cerrar el circuito. Pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Todo este sistema se realiza para estudiar la interfase del electrodo de trabajo.
Aquí en esta interfase que está marcada en color rojo, es la interfase que nos va a interesar estudiar. Entonces, todo esto que se realizó, toda esta celda, es para estudiar qué sucede en la interfase del electrodo de trabajo. Aquí se llevan a cabo pues reacciones redox, entre otro tipo de estudios, ¿no?, que se pueden llevar a cabo. Controlar el potencial del electrodo de trabajo nos permite identificar qué fenómenos están ocurriendo en la interfase electrodo-solución. Puedes monitorear qué reacciones redox, también revisar y darle seguimiento a una formación de biopelículas y también a la caracterización de diferentes materiales. Actualmente, esta es la infraestructura que tiene el Lab Microlas. Cuenta con 3 potenciostatos. Bueno, ya les puse esta imagen varias veces. Pues ya como lo habéis mencionado, es un potenciostato. También es un galvanostato, que es importante mencionar. Esto significa que pues también puede fijar la corriente a un valor que sea de tu interés, es de la marca Metro Ohm. Lo que tiene la particularidad es que este es un equipo multicanal, es decir, que puedes trabajar varios sistemas de forma simultáneamente, es decir, puedes tener varias celdas, ¿no? En el caso del equipo que se encuentra en el Instituto de Ecología, tiene 4 canales, entonces puedes tener un control y 3 réplicas o 2 condiciones que te interese y 2 controles, lo que tú quieras. Por otro lado, se tiene un equipo que se llama también, bueno, que es otro potenciostato galvanostato, que se llama microstat. ¿Por qué microstat? Porque este es muy pequeño. Este tiene unas dimensiones de 13.2 centímetros por 10, es prácticamente de bolsillo. No tiene la misma sensibilidad que tiene el Autolab, que es un equipo mucho más robusto, pero tiene la particularidad de que obtienes buenas mediciones y pues es también de bolsillo, entonces te lo puedes llevar a algún sitio en particular donde tú quieras realizar una medición. El tercer equipo que se tiene también es igual, otro potenciostato galvanostato, pero tiene la particularidad que cuenta con una cámara de quimioluminiscencia, es decir, puedes estudiar una reacción electroquímica, pero también de forma simultánea puedes estudiar una reacción de quimioluminiscencia. Entonces, bueno, más adelante voy a hablar en la presentación. Las técnicas electroquímicas son muy diversas. Aquí les pongo un listado de las técnicas que existen. Son bastantes. No necesariamente tienes que aplicarlas todas. Puedes elegir una o dos dependiendo de tu sistema y de lo que tú quieres medir. Aquí les pongo una técnica que se llama voltametría cíclica, que se ocupa bastante, es de las técnicas más comunes porque te arroja bastante información y pues es sencilla de interpretar y de utilizar. Entonces, aquí podemos observar que esta técnica nos va a arrojar un gráfico de potencial contra corriente. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un sistema que se llama, este es un ion que se llama ferrocianuro, que puede ser oxidado en la superficie del electrodo y cambia su estado de oxidación a -3, entonces se convierte en ferricianuro. Entonces, esta técnica de voltametría cíclica, pues tú empiezas en un determinado potencial, que puede ser alto o bajo, aquí empezamos desde este punto, y pues vamos barriendo. ¿Qué me refiero con barriendo? Pues se va cambiando el potencial. Va cambiando el potencial y llega a un punto donde incrementa esta corriente, esta cantidad de corriente está correlacionada pues con esta reacción de oxidación. Sigan la flechita roja para que sea más sencillo. Y posteriormente, pues al momento de que se empieza a agotar el reactivo en la interfase, pues hay un decremento, ¿no? Entonces, y luego después, pues es cíclica, entonces tiene que regresar al mismo sitio de donde inició. Entonces otra vez se sigue barriendo hasta que hay un decremento en la corriente y bueno, este decremento en la corriente está relacionado pues con una reacción inversa, que en este caso sería del ferricianuro, se va a reducir, o sea, va a tomar, el electrodo le va a dar un electrón y se va a reducir hacia ferrocianuro. Y bueno, este tipo de técnica electroquímica, como se había dicho, se ocupa bastante. Esta molécula es muy utilizada. Es una molécula que se conoce como un ion bien portado, perdón. Tanto como molécula es más bien un ion. Un ion bien portado se ocupa muchísimo para modelación y demás. Y pues bueno, es tan famoso que bueno, realmente luego hasta lo correlacionamos con un patito. ¿Recuerdan este patito? Porque más adelante voy a platicar de él. Y bueno, hasta aquí, pues sí, ya sabemos de las técnicas electroquímicas y ustedes pueden empezar, pero yo como biólogo, pues para mí, ¿para qué me sirve eso que tiene que ver conmigo, no?
Entonces, pues, ¿qué pueden realizar con este tipo de equipos? Pues pueden utilizarlo para la detección de metales pesados. Es decir, si ustedes tienen ríos, bueno, tienen alguna muestra de algún río contaminado con metales pesados, como puede ser el cobre, pues se puede realizar una medición. O si están estudiando el estrés de plantas por algún metal, como puede ser el aluminio, el arsénico, o una fitorremediación, pues se puede detectar en solución. ¿En qué consiste la detección de metales pesados? Son dos etapas. La primera etapa se le llama preconcentración. ¿A qué se refiere con esto? Se tiene ya el sistema electroquímico bien montado. Como les dije, aquí la estrella es el electrodo de trabajo. Entonces se pone en contacto el electrodo de trabajo con una solución que tenga algún metal que sea de su interés. Recordemos que los metales, cuando se encuentran en solución, pues ya se encuentran en un estado catiónico. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar con el cobre, pues recordemos que el cobre está en un estado de oxidación de 2 más. Y bueno, se aplica un potencial, da tiempos muy cortos, de tiempos de 60 a 90 segundos, y, después de aplicar este potencial va a ocurrir una reacción de reducción. Es decir, de cobre 2 va a pasar a un estado de oxidación de 0. Al momento que pasa un estado de oxidación de 0, pues se va a electrodepositar en la superficie de este electrodo. Y ya después viene el siguiente paso, que se le denomina stripping. Stripping, si recordamos el significado de esta palabra, pues se tiene que ver con desnudez, con desnudo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un barrido de potencial y vamos a observar a qué potencial va a haber un cambio en el estado de oxidación, es decir, de cobre 0, por ejemplo, va a pasar a cobre 2 de nuevo, o sea, se regresa a la solución. Cuando regresa a la solución y que hagamos nuestro barrido, pues vamos a observar un pico característico a determinado potencial. Entonces, el pico característico a determinado potencial, pues va a ser una característica única de este metal. Entonces, pues también podemos estudiar cómo va cambiando la concentración. Si ponen diferentes soluciones, pues a medida que esté mucho más concentrada, pues van a ver una mayor intensidad de corriente. Aquí les pongo un ejemplo. Esta es la detección de cobre. Aquí se utiliza una técnica que también es una voltametría, se llama voltametría de onda cuadrada. Es parecida a la voltametría cíclica. No voy a profundizar tanto, pero bueno, recuerden que también se hace un barrido. Entonces empieza en un barrido de 0, entonces va incrementando y ya a 0.34 pues podemos observar que hay un pico, ¿no? Un pico y ya después decrementa. Y esto ya pues está relacionado con la detección de cobre. Aquí tenemos un límite de detección de 0.2 nanómetros. La ventaja también de estas técnicas es que puedes analizar una muestra que tenga diferentes tipos de metales, o sea, que tenga algunas interferencias. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que hubo una interferencia, bueno, no una interferencia, sino más bien que estaba la presencia de plomo y de mercurio en la misma solución. Entonces, aquí podemos observar que el cobre pues se sigue manteniendo pues al mismo potencial de 0.34 y pues también podemos identificar el potencial característico para el plomo y para el mercurio. Por otro lado, ahorita vamos a cambiar radicalmente de tema, esta es otra aplicación, están los sistemas bioelectroquímicos. Los sistemas bioelectroquímicos son muy amplios, aquí nada más les voy a hablar un poco de las celdas de combustible microbianas. ¿Qué se refiere esto de una celda de combustible microbianas? Se utilizan los microorganismos, como pueden ser bacterias, pueden ser arqueas, y se utiliza pues la cadena, bueno, más bien se lleva a cabo pues mediante el metabolismo microbiano, se lleva a cabo una transferencia de electrones hacia el ánodo y después esa energía pues se utiliza en la siguiente cámara, en la cámara catódica, para llevar a cabo otro tipo de reacciones que sean de nuestro interés. Usualmente se utilizan, no solamente se trabaja con una sola bacteria, ¿no? Se trabaja con biofilms que se forman en la superficie del ánodo. Estos microorganismos que tienen la capacidad de transferir electrones se les conoce de diferentes nombres, como puede ser electrófilos, bioelectrogénicos, electrofílicos, tienen varios nombres. Y bueno, el punto de esto es que está muy enfocado sobre todo para el tratamiento de aguas residuales.
de diferentes tipos de efluentes, en donde se busca pues generar algo de electricidad y que se vuelva pues un proceso mucho más sustentable. Y bueno, y en la cámara catódica usualmente también se puede poner se puede llevar a cabo el crecimiento de alguna biopelícula y pues aprovechar esta energía que están recibiendo para ser estimuladas y tener un subproducto que sea de nuestro interés, como puede ser pues hidrógeno, o puede ser que pues tengas la electrorrecuperación de otro metal, ¿no? Y bueno, ¿y estos electrones de dónde vienen exactamente? Porque les dije metabolismo microbiano. Vienen de la cadena respiratoria de este tipo de microorganismos. En ejemplo, les pongo a Shigella oneidensis. Es una bacteria que es anaerobia. Aquí les presento su cadena, la cadena respiratoria. Esta es la membrana extracelular que se tiene. Y pues podemos observar que, bueno, aquí en la membrana tenemos anclados pues ciertos citocromos. Estos citocromos pues transfieren electrones hacia el hierro, hacia algún hierro que se encuentre en solución, o un trozo de pedazo que se tenga por ahí perdido. Entonces, al momento de que transfieren estos electrones, es decir, que respira hierro, pues este estado de oxidación del hierro 3 pues pasa a hierro 2, ¿no? Entonces, el punto de aquí es, bueno, en vez de que estos electrones se estén perdiendo, pues ¿por qué no mejor los electrorecuperamos en una celda bioelectroquímica? A este mecanismo de transferencia de electrones hacia algún metal, pues se le conoce como un mecanismo de transferencia directa por citocromos. Aquí les pongo los diferentes mecanismos de transferencia que existen. El primero, pues ya se los acabo de enseñar en la presentación anterior, que es por la diapositiva anterior, que tiene que ver con citocromos. El segundo puede ser que la misma bacteria también transfiera electrones, pero utilizando su pili. Y como tercera opción puede ser de que pues la bacteria consuma algún sustrato y después transfiera electrones a un mediador redox, es decir, una especie que se encuentre en solución, y posteriormente esta especie pues se reduzca, y posteriormente pues le transfiera la carga, es decir, los electrones al electrodo. Y la cuarta forma de transferencia de electrones es de que finalmente pues la bacteria consuma algún sustrato determinado, y posteriormente, pues ese reactivo, ese subproducto que se está formando, pues directamente se oxide en el ánodo o en este electrodo. Aquí les pongo un ejemplo. Este es un ejemplo de producción de fotocorriente a partir de ánodos con cianobacterias. Un punto importante es que en electroquímica pues tienes el ánodo, el cátodo, luego tienes una membrana, y luego es complicado estudiar toda la celda por completa, y porque son muchas variables. Entonces lo que se hace es pues primero estudiar por una parte el ánodo, luego por otra parte el cátodo o la membrana, y ya después se trabaja todo el sistema completo. Entonces aquí al momento de que me refiero con ánodos, pues solamente es una parte de la celda. Esta es una bacteria, aquí trabajaron con cianobacteria, se llama Gloecapsosis. Esta cianobacteria tiene la particularidad de que fue aislada de un desierto, el de Atacama, que pues si ustedes recordarán, es un desierto muy, muy seco, pasa por temporadas de muchísima sequía. Y bueno, ¿y qué tenía de especial esta cianobacteria? Pues que estaba muy acostumbrada a estar bajo estrés osmótico por la misma falta de agua. Entonces dije, bueno, entonces aquí los investigadores se propusieron utilizarla, porque dijeron, bueno, no necesariamente al momento de inmovilizarla tienes que tener demasiada humedad, y pues si se llega eventualmente a implementar un proceso mucho más grande, pues que no tenga que tener necesariamente ciertas cantidades de agua, ¿no? ¿El procedimiento en qué consistió? Se tiene un electrodo, en este caso el ánodo fue de grafito, se le inmovilizó con esta cianobacteria con un polímero que se llama PGDE, y esta cianobacteria, bueno, estuvo sometida a 4 semanas de desecación. Se dieron cuenta de que aún seguía viable esta cianobacteria, y pues se inmovilizó de esta forma. Y también se probó con el mismo proceso, pero utilizando un polímero que se le conoce como polímero OSPE, que es un polímero a base de osmio. Es un polímero redox y tiene la particularidad de que puede ingresar en la membrana celular de la misma cianobacteria. Y bueno, aquí les presento los resultados. Aquí está la producción de fotocorriente. Se utilizó una técnica denominada cronoamperometría. ¿En qué consiste? En medir el
tiempo contra la cantidad de densidad de corriente que se está generando debido a la presencia de las cianobacterias. Entonces aquí podemos observar que se encendió una lámpara cada 200 segundos. Entonces cuando se encendía la lámpara, pues podemos observar que hay un incremento en esta densidad de corriente. Cuando se terminan esos 200 segundos, se apaga la lámpara y pues otra vez pues hay un decremento. Y así sucedió en varias ocasiones, esto sucedió de forma sucesiva. Y posteriormente, pues si lo revisamos y lo comparamos con el control, que fue nada más un electrodo de grafito, pues puedes observar que no existió pues este cambio, ¿no? Que fue tan evidente cuando se tiene el electrodo en presencia de la cianobacteria. Aquí regresamos a la voltametría cíclica. Aquí otra vez tenemos el gráfico de potencial contra densidad de corriente. Y bueno, pues podemos observar que cuando solamente se tiene el electrodo con algo de luz, pues no hay ningún proceso redox. Y sin embargo, cuando ya se lleva a cabo la inmovilización de esta cianobacteria y se pone en condiciones tanto de luz y como de oscuridad, pues aquí se puede observar como que empieza a haber algún piquito, pero no es muy identificable. Sin embargo, cuando se lleva a cabo la inmovilización de esta cianobacteria, pero utilizando el polímero redox, que es el OSP, pues podemos observar que este polímero, pues sí tiene tiene su par redox, y también aquí se alcanza a observar, pues, un proceso irreversible de oxidación. Entonces, bueno, esto es un indicativo de que sí, efectivamente, se están llevando a cabo, pues, esa transferencia de electrones hacia el ánodo. Por otro lado, aquí les presento un estudio de biopelículas bioelectrogénicas. Se utilizó una bacteria que es una de sulfuromonas acetigens. En este experimento, pues, se midió el comportamiento bioelectroquímico de una biopelícula formada. Aquí les pongo la voltametría cíclica a 90 horas. De esta bacteria que forma una biopelícula, y aquí podemos observar que cuando se tienen condiciones de substrato limitadas, pero sí lo suficiente para que crezca, pues sí se pueden observar pues ciertos picos que están relacionados con pues alguna transferencia de electrones. Sin embargo, si no se lleva a cabo la agitación, pues podemos observar que aquí no tienes ningún proceso redox tan importante como en el caso cuando se encuentra con el sustrato limitado, pero que sí se tiene en agitación. Y bueno, aquí les pongo una imagen donde se sigue monitoreando mediante esta técnica de voltametría cíclica, pues cómo va cambiando el biofilm. Aquí se puede ver que a 140 horas, pues hay un comportamiento pues muy plano, y posteriormente a los 190, pues empieza a haber un incremento de la corriente, y ya a 250 pues hay un incremento todavía más importante, y este comportamiento es muy característico de cuando un biofilm es catalítico. Y pues finalmente de este estudio pues se detectó que la biopelícula a 19 horas pues puede generar la mayor cantidad de densidad de corriente, que fue de 9 amperes por metro cuadrado. Entonces, bueno, este es el tipo de estudios que se pueden realizar utilizando pues el potenciostato. Y pues ahora les voy a hablar de la segunda parte. Ahorita pues vamos a cambiar completamente de tema. Aquí vamos a hablar de biosensores electroquímicos. Un biosensor, ¿a qué se refiere? Un biosensor pues es un material que se le conoce como transductor, en donde, por ejemplo, este transductor pues puede ser electroquímico, es decir, que puedes medir pues cambios de corriente potencial. Cuando son ópticos, pues tiene que ver con cambios en algunas propiedades ópticas, y piezoeléctrico, pues son cambios de masa, que después se determina sus cambios por cambios de frecuencia. Entonces, bueno, en este caso, pues estamos hablando de electroquímica, pues me voy a enfocar a los transductores electroquímicos. Entonces, como transductor se utiliza un metal, puede ser como oro, puede ser platino, entre otros, o también puede ser algún polímero, puede ser grafito, y en este transductor pues se va a inmovilizar un material biológico que sea de nuestro interés, como pueden ser enzimas, como puede ser un antígeno o cierto microorganismo. Y posteriormente, pues esto pues, nos va a dar una señal característica, que en el caso de electroquímica, pues se va a medir como un cambio en la corriente o un cambio en el potencial. Y bueno, y cuando se pone en contacto con un analito de interés, o en este caso con el anticuerpo, pues vamos a observar pues un cambio en la señal.
Las ventajas de los biosensores es que son dispositivos pequeños, son de bajo costo, fáciles de manipular, su tiempo de respuesta es rápido y son sensibles y específicos. Un punto importante es que actualmente el SARS-CoV-2 se puede confundir con la influenza, sobre todo en los primeros días, ya que tienen pues síntomas muy similares sobre todo, ¿no? Como puede ser fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, la técnica que usualmente se ocupa para identificar si tenemos SARS-CoV-2 o tenemos influenza y no estar con la paranoia de, pues voy a morir, o simplemente es un resfriado, ¿no? Pues es RT-qPCR, ¿no? Las desventajas de RT-qPCR es que pues se necesita personal muy calificado, la infraestructura solo se puede encontrar en laboratorios, es costoso y sus tiempos largos de respuesta. Entonces, bueno, en este proyecto pues se propone la realización de un biosensor electroquímico para detección de influenza para H1N1 y H3N2, que forma parte pues de un proyecto más grande donde ya se está realizando un sensor bioelectroquímico para detección de SARS-CoV-2, en donde ya después, mucho más adelante, pues se busca crear una plataforma que te permita detectar tanto el SARS-CoV-2 como el H1N1 y el H3N2. Entonces, bueno, aquí les pongo unas definiciones. Un genosensor tiene que ver con la inmovilización de secuencias de ácido nucleico específicas en la superficie y posteriormente se ponen en contacto con la secuencia de ADN complementaria y pues cuando se lleva a cabo la hibridación, pues va a haber un cambio en la corriente, en el potencial según lo que se esté midiendo. En el caso del inmunosensor, pues se basa en la interacción específica entre el anticuerpo y el antígeno. Aquí puede ser de dos formas diferentes. Puede ser de que en la superficie del electrodo se inmovilice el anticuerpo y posteriormente se ponga en contacto pues con el antígeno que a ti te interese y se mide su cambio en la respuesta, ¿no? O puede ser al revés, que en la superficie se inmovilice primero el antígeno y ya posteriormente se ponga en contacto con el anticuerpo de interés. Y en este caso, pues se puede observar pues, el cambio en el potencial, en la corriente también. Aquí yo les presento la metodología para inmovilizar una proteína en un inmunosensor. En este caso todavía no se ha trabajado con H1N1 y H3N2. Se utilizó, como son pruebas de concepto, pues otra proteína que se le conoce como HRP, que se llama horseradish peroxidase, que es la peroxidasa del rábano picante. Y bueno, aquí les menciono cómo se llevó a cabo pues este proceso de inmovilización de la proteína. Se tiene una superficie previamente limpia de oro y se pone en contacto con una solución de ácido mercaptohexanoico. Aquí podemos observar que el ácido mercaptohexanoico tiene un grupo tiol. Entonces, se deja en contacto esta solución durante 1 hora con el electrodo de oro y el grupo tiol fácilmente se queda absorbido sobre la superficie del electrodo y forma pues una adherencia covalente, es decir, se forma un enlace bastante fuerte y posteriormente estos grupos carboxilos son activados con 2 moléculas, con EDC, y es una carbonimida, y con NHS. Y en este caso, pues se lleva a cabo esta activación y se forma un enlace éster-succinimida. Una vez de que se lleva a cabo la formación de este enlace éster-succinimida, pues se pone en contacto pues, la superficie de este electrodo con HRP. En este caso, la proteína pues tiene grupos aminos terminales que desplazan esta molécula y finalmente se forma pues un enlace amida y pues se queda inmovilizada finalmente. Un punto importante es de que se agrega una solución que se llama de un compuesto que se llama 3-amino-1-propanol, por si en caso de que llegara a existir todavía un grupo activado, todavía con succinimida, pues pudiera reaccionar en la superficie. Y posteriormente, pues ya después de que ya reaccione en la superficie, pues ya se puede llevar a cabo pues la detección. Este es un sistema que utilizamos para estas mediciones electroquímicas. Aquí ya es una prueba que se realizó ya en el Instituto de Ecología. Aquí es como se observa una celda electroquímica. Se recordarán, ya la habíamos visto en forma de diagrama, pero no habíamos visto una de verdad. Entonces, bueno, aquí se tiene un electrodo de referencia
se tiene un electrodo de trabajo, que en este caso pues es de oro, se tiene el electrolito, que es una solución buffer de PBS 10 milimolar, y con una concentración de ferrocianuro, que es lo que le da esta coloración verde, y también se tiene un contraelectrodo que es un alambre de platino. Y bueno, aquí les estoy haciendo un zoom, pero realmente esta celda es pequeña. Ay. Se cortó. ¿Me escuchan todavía? Sí, te escuchamos perfecto. Ya, perdón. Es que como que se trabó un poco mi computadora. Ok. Bueno, este es el tamaño real de la celda, porque realmente este es un zoom, pero realmente la celda electroquímica pues mide nada más como aproximadamente unos 7 centímetros, ¿no? O sea, comparándola con una micropipeta, pues es muy pequeña. Y bueno, aquí les muestro las pruebas de concepto de esta metodología para el desarrollo de un inmunosensor, pero utilizando una proteína que se le conoce como HRP. Y bueno, aquí les presento cómo se lleva a cabo pues este análisis. Aquí, por ejemplo, pues el primer paso es pues tener nuestro control, que es realmente cómo se comporta electroquímicamente en la superficie desnuda de oro, pues un par redox que se le conoce como ferrocianuro, que ya les había comentado de en las diapositivas iniciales. Entonces se lleva a cabo pues un proceso de oxidación. Aquí podemos ver el proceso de oxidación del ferrocianuro hacia ferricianuro. Entonces, bueno, aquí pues podemos recordar, ¿no? Que se está obteniendo pues el patito. Y una vez de que se lleva a cabo el proceso de oxidación, pues regresamos y pues ya se tiene, se tiene la reacción inversa. Entonces, del ferricianuro se reduce a ferrocianuro, ¿sale? Entonces, bueno, aquí vimos el cambio de corriente. Y pues ya tenemos nuestro patito. Y ya posteriormente, pues vamos a ir viendo cómo se va modificando la interfase a medida que, pues, le hacemos pues, su tratamiento. Y entonces, por ejemplo, cuando ya se lleva a cabo la funcionalización del electrodo, que se pone en contacto con el ácido mercaptohexanoico, pues podemos observar que hay un cambio importante. Aquí está marcado en color rojo, ¿no? Entonces, este voltamperograma, pues es muy diferente, ya no se tiene el patito. ¿Esto qué quiere decir? Que pues realmente aquí no se está llevando ni la reacción de oxidación del ferrocianuro ni su reducción. ¿Sale? Entonces, ¿por qué se tiene este comportamiento que es tan diferente al inicial? Pues porque finalmente es por una repulsión de cargas. Recordemos que aquí el ferrocianuro tiene una carga negativa y pues estos grupos carboxilo al pH de 7.4, que es el pH del electrolito soporte, pues están desprotonados y tienen una carga negativa. Entonces realmente pues hay una repulsión total. Entonces no puede el ferrocianuro, este mediador redox, no puede interaccionar con la superficie del electrodo. Entonces, bueno, esto es la respuesta que se tiene cuando se funcionalizó con el ácido mercaptohexanoico y posteriormente, pues, ¿qué sucede cuando ya se tiene una activación con EDCNHS y que se tiene un intermediario? Pues sigue existiendo la reacción, ahora sí existe la reacción, obviamente, pero no se puede observar pues unos picos tan definidos de oxidación y de reducción. ¿Sale? Entonces aquí nos podemos dar una idea de que efectivamente sí se está activando la interfase, sí se está activando este grupo carboxilo y lo estamos pudiendo monitorear mediante la voltametría cíclica. Y ya posteriormente, cuando se lleva a cabo ya la inmovilización del HRP en la superficie del electrodo, pues ya se puede observar que pues hay un desplazamiento de estos picos y la densidad de corriente pues no, bueno, aquí es la corriente, perdón, la corriente pues no cambia tanto. Y ya después se lleva a cabo pues el bloqueo que les había comentado con 3-amino-1-propanol y pues aquí podemos observar que efectivamente pues sí hay un incremento en la corriente en los dos procesos, tanto en el proceso de oxidación como en el proceso de reducción. Entonces, bueno, pues ya se tiene caracterizado la superficie del electrodo, cómo se va modificando. Y bueno, aquí tengo otras pruebas que también se realizaron con una técnica que se le conoce como espectroscopía de impedancia electroquímica.
¿Esta en qué consiste? No la voy a explicar a profundidad, nada más quiero que sepan que existe, que es una técnica que se ocupa bastante en electroquímica, y aquí lo que se hace es aplicar ciertos pulsos de potencial que son muy pequeños, y lo que se mide pues es la resistencia a la transferencia de corriente. Entonces, finalmente aquí los gráficos van a estar mostrándonos pues la cantidad de resistencia a este paso de electrones. Y bueno, por motivos de tiempo, pues no puedo profundizar en esta técnica, pero bueno, quiero que sepan que, pues, que existe. Ahora, un punto importante es cómo saber si el proceso de la inmovilización, ya que tenemos inmovilizada la proteína, si es un éxito. ¿Esto por qué? Porque, bueno, ya me ocurrió en varias ocasiones que, bueno, ya se lleva a cabo el proceso de inmovilización, pero ya cuando se pone en contacto, pues, alguna proteína, no necesariamente la HRP, porque ya he trabajado varias, se pone en contacto la proteína, en este caso que sea un antígeno, con su anticuerpo, y no vemos cambio de señal. Entonces, ahí el punto es realmente si en el procedimiento que se realizó para inmovilizar esta proteína, si realmente sigue con la misma actividad biológica característica de ella, ¿no? Entonces, esa es una de las preocupaciones, ¿no? O sea, de que realmente pues, se tiene que tener un método que te asegure que el antes de inmovilizarla y después de inmovilizarla, pues sigue manteniendo esa actividad biológica, ¿no? Entonces, en el caso del HRP, pues era la pregunta de los 64,000, ¿no? O sea, de, bueno, ya lo inmovilicé y ahora, ¿cómo sé si realmente sigue, pues, viable, ¿no? Entonces, utilizamos o medimos la viabilidad del HRP en este biosensor mediante quimioluminiscencia. Entonces, en un chip que se le conoce como electrodos serigrafiados, que es un sistema, realmente es un sistema de 3 electrodos también pequeñito, que tiene aquí, tiene platino, tiene plata, y aquí en el centro pues tenemos otra vez el oro, ¿no? Entonces aquí en la superficie del oro pues se llevó a cabo todo este proceso de inmovilización que ya les había contado anteriormente. Este es el tamaño real de estos chips, este es de cerámica, es mucho más es un poco más pequeño que un tubo Eppendorf de 1.5 mililitros. Entonces, una vez de que ya se tiene a cabo pues toda la inmovilización del HRP en la superficie del electrodo, pues se midió la quimioluminiscencia de un sistema que es HRP, luminol y peróxido de hidrógeno. ¿En qué consiste? En que se tiene la enzima HRP, se pone en contacto con peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno la oxida y a su vez la HRP oxida el luminol. Y el luminol, pues al momento de que se oxida, se forma óxido de luminol y se crea, y hay un intermediario que tiene el óxido de luminol que genera quimioluminiscencia a 425 nanómetros. Entonces, el proceso para detectar esta quimioluminiscencia del óxido de luminol se llevó a cabo con el espectro ICL, que ya les lo había mostrado anteriormente. Entonces, aquí se tiene la celdita y, bueno, se insertó este biosensor, aquí se inserta y se puede observar que aquí te queda una superficie libre. Aquí se puede ver el electrodo de oro y puedes poner alguna sal, y en este caso, pues lo que se agregó fue peróxido de hidrógeno y el luminol, pues para que se lleve a cabo esta reacción de luminiscencia que pues es de nuestro interés, ¿no? Entonces ya cuando se agregaron estos 20 microlitros de ambos reactivos, pues se cierra la celda, se programa, y bueno, y estos son los resultados que arrojó. Este es un gráfico de la longitud de onda contra la luminiscencia. Entonces aquí podemos observar que hay un pico de 425 nanómetros, porque ya es característico de la luminiscencia que se genera por la oxidación de este luminol, y pues aquí podemos identificar que efectivamente pues sí se quedó inmovilizada la proteína, en este caso la HRP. Y sin embargo, pues también se utilizaron otros dos controles, que fue que no se activara la superficie no se activaran los grupos carboxilos, perdón, con las moléculas de ENC y NHS. Y ahí podemos observar que pues si hay un incremento en esta luminiscencia, pero no es tan significativo que cuando se utiliza toda la inmovilización y se queda más proteína inmovilizada, ¿no? Con todo este procedimiento. Y como tercer punto, pues está otro control que fue pues no agregar HRP, entonces podemos observar de que pues no hay señal. Entonces de esta forma se pudo corroborar que efectivamente sí se tiene inmovilizada la proteína en este biosensor y pues que conserva esa actividad biológica característica, ¿no? Que es lo de nuestro interés. Entonces, un punto importante es que
Este sistema de detección de luminol, peróxido de hidrógeno y HRP tiene un límite de hasta 20 nanogramos por HRP, entonces si ustedes los quisieran utilizar, pues necesitan 20 nanogramos o más. Si tienen menos, pues no se alcanza a detectar esa luminiscencia. Y bueno, y aquí yo llevé a cabo pues la inmovilización del HRP sobre la superficie de un electrodo, pero no necesariamente tiene que ser aquí, no necesariamente tiene que ser así, perdón, sino que se puede tener una superficie ya sea de alguna membrana de nitrocelulosa, PVDF, que sea de su interés, y bueno, se inmovilice un anticuerpo que ustedes quieran trabajar y se ponga en contacto con un antígeno y que este antígeno finalmente después interactúe con un anticuerpo secundario que se encuentre bioconjugado con algún tipo de enzima que pueda generar en un sistema, pues, luminiscencia, ¿no? Como en el caso del luminol, peróxido de hidrógeno HRP, o pues puede ser otro. Un punto importante es que cuando se realizan las pruebas electroquímicas, tienes que considerar ciertas variables. Por ejemplo, el buffer o el electrolito que se utilice en la solución, pues tienes que verificar pues, que no te esté reaccionando. En el caso de los biosensores, es importante monitorear y considerar la variable de que se pueden absorber los fosfatos que se encuentran en el electrolito soporte, que en este caso yo utilicé un buffer de PBS, entonces que estos te pueden generar cambios en la respuesta de la señal y tú crees que finalmente pues ya tengo un sensor ya realizado y realmente no, simplemente pues es el efecto del buffer, ¿no? Otro punto importante, pues, es la manipulación de los electrodos. ¿Esto por qué? Porque si tenemos algo de grasa en los dedos o en la superficie del electrodo ya limpia está en contacto con alguna otra superficie que no tenemos cuidado, pues te va a cambiar la señal. Entonces es muy importante tener guantes y cuidar muchísimo que la superficie, ya una vez de que ya se lleva a cabo la inmovilización, todo su proceso, pues que ya no esté en contacto con algo más. También otro punto importante es el efecto de la temperatura. Este depende del sistema en el que estés trabajando, no es necesario para todos. Por ejemplo, en los sistemas biológicos o cuando se está trabajando con bacterias, pues necesitas tener una temperatura constante para que pues esta bacteria crezca a determinadas condiciones, ¿no? De forma constante. Entonces utilizan unas celdas electroquímicas que se les llama celdas enchaquetadas, en donde se tiene una cámara de vidrio en donde se conecta a un baño recirculatorio, ¿no? Para que se mantenga la temperatura constante. Y otro punto importante es que pues cada analito, ya sea en enzima, anticuerpo, metal, bacteria, lo que sea, pues va a tener una respuesta característica, una huella electroquímica característica, y también es importante que pues también se va a comportar de formas diferentes, entonces tienes que tener pues ciertos cuidados. Por ejemplo, en el caso de cuando se analiza una enzima, puedes utilizar una velocidad de barrido pues muy alta de 100 milivoltios y no le pasa nada a la enzima, pero en el dado caso de que tengas bacterias depositadas en la superficie del electrodo y que ya se esté formando un biofilm, si tú utilizas esa velocidad de barrido que es muy alta, pues te va a desorber las células o inclusive puedes llegar a matarlas. Entonces, bueno, son consideraciones que debes de tener cuidado. Y bueno, las conclusiones de esta presentación es que pues la electroquímica es muy versátil, tiene aplicaciones en diferentes áreas de investigación. En el área ambiental se puede utilizar para identificar metales pesados, comportamiento de biopelículas, actividad catalítica, electroestimulación de microorganismos para producir cierto compuesto de interés. Eso es por una parte, y por la otra parte, la metodología aprobada del inmunosensor es prometedora, pues se mantiene la actividad catalítica de la enzima, y bueno, ya que se tiene una metodología aprobada, pues podemos continuar con las pruebas de maglutininas, que son los antígenos de la influenza del H1N1 y H3N2, para ahora sí inmovilizarlas en la superficie del electrodo. Quiero agradecerle al doctor Gastón Contreras Jiménez, pues la oportunidad de trabajar en esta estancia postdoctoral, también al doctor Marcos Solano de la Cruz por todo su apoyo en el uso de los equipos, a CONACYT, pues también por la estancia postdoctoral, y bueno, la beca, perdón, eso me refería, y al Laboratorio de Genética Molecular y Desarrollo de Plantas, porque ahí realicé gran parte de los experimentos. También quiero agradecerle al doctor Arturo Pimentel Cabrera por su apoyo en la escritura de la propuesta postdoctoral, también al doctor Guillermo Huerta Miranda por todos los consejos que me dio para la
para la limpieza de los electrodos, a la maestra Alejandra Arteaga por todo su apoyo en la parte de obtener geles de poliacrilamida y cómo correrlos, al doctor Melchor Solís Santos por todos sus consejos también para la funcionalización de los electrodos. Y pues muchas gracias por su atención.